Buenos días, mi nombre es Carlos. Estas oportunidades con mate. En este momento vengo con un video de cómo determinar el complemento de un ángulo. Sin más que hablar, pues continuamos con el video. Los ángulos A y D son suplementarios. Calcular el ángulo A sabiendo que el ángulo D mide 3pi sobre 2 radianes. Vámonos con la definición para saber qué es el complemento de un ángulo. Los ángulos complementarios son dos ángulos cuya medida deben de sumar 180 grados o 2pi radianes. O sea, son dos ángulos que cuando usted los sume le tienen que dar 2pi radianes o le tienen que dar 180 grados, que es lo mismo. Entonces, para uno determinar un solo ángulo, en este caso para yo determinar la medida del ángulo A, yo debo de despejar el ángulo B. Despejar significa enviarlo al otro lado de la igualdad. Al otro lado de la igualdad. Entonces, vamos a proceder. Dejo este espacio en blanco porque debo de hacer un procedimiento el cual consiste en eliminar el ángulo B que está aquí para que entonces el ángulo A me quede solo en este lado de la igualdad. Pero para eso debo de hacer un procedimiento y es el siguiente. Para yo cancelar el ángulo B, debo de aplicar en ambos lados de la igualdad, para que se mantenga la igualdad, debo de aplicar lo que es la propiedad cancelativa. ¿Cómo? Debo de aplicar menos b de este lado y menos b del otro lado, en ambos lados, para que la igualdad se mantenga. Como ya usted ve, tenemos en ambos lados menos b aquí y menos b acá. Eso hace que la igualdad se mantenga. Entonces esta b con esta b que está aquí, yo puedo cancelarla porque es el opuesto de la b que tenemos acá. Entonces cuando yo lo cancelo, me viene quedando la a sola, donde yo puedo decir que esa a que me queda sola en este lado de la igualdad es igual a 2pi menos b. Entonces, teniendo esa fórmula, yo puedo decir que esta fórmula que tenemos acá y esta fórmula que tenemos acá, yo puedo decir que son las mismas. La única diferencia es que aquí, en esta, la a ya está despejada, pero es la misma que esta. Ahora, la que me conviene utilizar es esta, y es la que voy a utilizar para determinar la medida del ángulo D. Entonces, colocamos aquí la fórmula, tomando en consideración que el ángulo A, que es el ángulo que me están pidiendo, es igual a 2pi menos el ángulo D, que es el ángulo que te están dando. Ojo con esto. De este lado se coloca el ángulo que usted debe de calcular, mientras que en este lado se coloca el ángulo que a usted le estén dando, a quien usted debe de calcular su complemento, o mejor dicho, su suplemento en este caso. Entonces, tomando en cuenta la fórmula que ya está colocada, entonces lo que hacemos es sustituir. Colocamos el ángulo A, 2pi menos, y ahora no toca colocar el ángulo D, que es el ángulo que me están dando. ¿Y cuál es? 3pi sobre 2 radianes. Obviamos la palabra radian, solamente voy a coger lo que es 3pi sobre 2 radianes. Lo coloco acá. Vemos aquí que tenemos una diferencia de una cantidad, no tiene denominador, mientras que esta sí tiene denominador. Entonces debemos de realizar esa resta. Ahora vemos que acá el 2 está en el denominador, entonces el resultado también tendrá un 2 como denominador. Colocamos el 2 como denominador, ya que
dicho lo anterior. Entonces ahora multiplicamos en cruz estos dos que están acá. Sería 2pi por 2 me daría 4pi. Ese valor que coloco acá. Ese signo de menos lo coloco aquí, restando el que me queda aquí arriba. Sería menos 3pi. Viendo esta resta, sería que 4 menos 3 me daría 1. Ese 1 no se marca, no se marcaría, solamente se marca el pi. O sea, 4pi menos 3pi me daría 1pi. Pero el 1 no lo coloco, solamente coloco pi sobre 2. Entonces véanlo ahí, donde el ángulo A es igual a pi sobre 2 radianes. Ese es el suplemento del ángulo que me dieron anteriormente, que era 3pi sobre 2 radianes. El complemento de 3pi sobre 2 radianes es pi sobre 2, pi sobre 2 radianes. Terminamos con esta partecita y vámonos con otro a continuación. En esta ocasión tenemos el complemento, pero no en el sistema de numeración anterior. El sistema de numeración anterior fue en el sistema de pi radianes. Estos son en el sistema sesagesimal. Siempre que usted vea que la medida de los ángulos esté de esta forma, entonces estamos trabajando en el sistema sesagesimal. Mientras que si está en el sistema que usted lo vio en el ejercicio que acabamos de resolver, entonces estamos trabajando en el sistema de pi radianes. Entonces, para uno trabajar en este sistema, podemos utilizar la misma fórmula que nosotros acabamos de utilizar, que es la siguiente. En este caso, el ángulo que me están pidiendo es el ángulo R y el ángulo que me están dando es el ángulo S. Y coloco 180, no coloco 2pi, solamente coloco ahora 180. 180 o 2pi radianes. La palabra o significa que esto y esto es lo mismo. Esto está en el sistema sesagesimal y esto está en el sistema pi radianes. Usted cambia esto o cambia esto dependiendo del sistema que usted esté trabajando. Como vamos a trabajar en el sistema sesagesimal, entonces yo voy a utilizar 180, lo coloco acá y la utilizo normal como se hizo en el ejercicio anterior. Entonces proseguimos diciendo lo siguiente, que el ángulo S puede ser cualquiera de estos tres que están acá, siempre y cuando usted vaya a trabajar con uno en particular. Como yo voy a trabajar ahora con 137 grados, entonces yo sustituyo el ángulo S por 137. Entonces sería que el ángulo R es igual a 180 grados menos 137 grados. O sea, yo voy a determinar el suplemento del ángulo de 137 grados. Entonces, el suplemento del ángulo de 137 grados sería 43. La palabra suplemento, acuérdase que es dos ángulos que sumados le dan 180. En otras palabras, podríamos decir que el suplemento es lo que le falta al ángulo de 137 para formar un ángulo de 180 grados. Hay que tomar en cuenta también que si usted suma 43 grados y 137 grados, la suma de ellos dos sería 180 grados. Culminamos con esta, vámonos ahora a determinar el suplemento del ángulo de 109 grados. Colocamos la fórmula. En este caso, el ángulo que me están pidiendo es el ángulo N y el ángulo que me están dando es el ángulo M. En este caso, el ángulo M va a tener un valor de 109 grados. Entonces, bajamos esta partecita siempre acá
y bajamos entonces el ángulo M, que dijimos que entonces va a tener un valor de 109 grados y lo colocamos acá. Entonces realizamos la resta, 180 grados menos 109 grados, y la recta me daría 71 grados. Con lo que pudimos decir que entonces el ángulo N tiene un valor de 71 grados, que es el suplemento de 109 grados. Vámonos con el último, en este caso sería el ángulo D, que es el ángulo que me están pidiendo. Entonces el ángulo B, que es el ángulo que me están dando, que entonces va a tener un valor de 98 grados. Bajamos el ángulo D, bajamos 180 grados. Eso siempre tiene que bajar porque son valores que no van a cambiar. El que va a cambiar en este caso ahora es el ángulo B, que va a tener un valor de 98. Entonces realizamos la resta acá, con lo que podemos decir que el ángulo D o el suplemento del ángulo 98 es 82 grados. Entonces podemos decir que hemos culminado con este pequeño ejercicio de cómo determinar el suplemento de un ángulo en grado sesagesimal, como también en grado pi radianes. Espero que esta explicación les sirva bastante en su preparación y avance en sus habilidades matemáticas. Mi nombre es Carlos, esto es Oportunidades con Mate. Nos vemos en el próximo video. Si les gusta, denle like. Nos vemos. Cuídense siempre.